Bueno, Homero, oficialmente bienvenido al programa, ya has tenido una activa participación y un poquito quería comenzar esta entrevista remontándote un poquito, bastante para atrás. A ver, miramos para atrás y bueno, Muchos años. muchos años, no tanto, no tanto. Vamos a tener muchos años No para tanto, atrás. pero bueno, un Homero Bibiloni nacido, criado en la ciudad de La Plata, de una familia, vos me decías, soy un poquito fuera del aire, Sí, en realidad una familia fuiste la oveja de negra. tradición, digamos lo que uno diría de centro, Claro, liberal, claro. radical, y uno fue como el primer peronista que irrumpe en una familia haciendo algo atípico. Mi primo sí, que ha sido decano de Exactas, también tenía otro perfil político, pero no fue fácil porque bueno, eran épocas distintas también, allá en los años 70, entonces estas cosas conmocionaban bastante la actividad familiar. Correcto. ¿Y cómo viviste vos eso, todo lo que hoy se habla bien y mal sobre los años 70? Están a veces utilizados por el monopolio para denostar. Para denostar. En realidad ¿Cómo yo creo que viviste fue vos? una etapa, bueno, nosotros un poco por formación veníamos del cristianismo católico, enrolado en lo que era en la doctrina de los sacerdotes del tercer mundo, la popular progresión, donde no fue difícil pasar de esa visión de alguna manera de inclusión, de equidad, de justicia a la política. Y era una etapa muy rica, de gran ebullición, de gran debate, había lectura. Bueno, después fue de enorme movilización, era una cuestión, realmente la juventud se movilizaba y con una gran orgánica, porque tanto a nivel de universidad como a nivel de los barrios, digamos, ¿no? Y las distintas expresiones que había desde lo que era históricamente la tendencia, lo que fue también otras organizaciones que estaban a la izquierda, digamos, de lo que era el peronismo y el peronismo que de alguna manera enrolaba la idea del socialismo nacional y la bandera de la liberación. Creíamos que teníamos que estar unidos y no dominados, ¿no? Entonces fue una etapa muy rica pero también muy traumática, pues terminó muy mal y realmente con un nivel de represión inédito, tal vez porque era la posibilidad del cambio, ¿no? Y creo que también hay una experiencia en todos los grupos que participaron en esa época de a lo mejor haber acelerado los tiempos y haber generado una reacción brutal como contrarreceta. Claro. Sí, una mala lectura, como vos bien dijiste, por ahí el paradigma más importante fue el foquismo, ¿no? Sí, en su sí, momento y o acelerar. ponerse por delante del pueblo. Claro, claro. Entonces por ahí era acelerar los tiempos. Correcto. ¿No? Y que había un grupo de élite iluminados y cuando en realidad los procesos históricos siempre hay grupos que lideran, pero no son unos pocos, sino es un conjunto. Y acá lo hemos visto en Argentina en estos últimos años, como hubo manifestaciones, tal vez con algún contenido distinto, pero yo creo que el Bicentenario fue una muestra enorme de fervor popular, de conciencia nacional, de cantar el himno con orgullo. Bueno, son momentos históricos. Lo de Néstor fue, me parece, también un punto de inflexión en la historia argentina. Ahí recién comentábamos, irrumpe lo que era la juventud dispersa, irrumpe toda junta, claro, ¿no? Y a partir de eso se reconocen como actores políticos claves y ahora se están dando otros niveles de organicidad, porque además de la Cámpora hay otras agrupaciones juveniles muy importantes, por lo menos en lo que es el espacio del gobierno nacional y del peronismo, del mejor peronismo, digamos, de Perón y Evita, no como dice Berbiche, el peornismo, pero entonces, bueno, me parece que son etapas muy importantes y además ese espíritu combativo también llevó a recuperar la democracia, ¿no? Con muchos, lamentablemente, con muchos muertos, muchos desaparecidos. Sí, mucha sangre. Homero, y después viene tu etapa en la universidad, tu formación universitaria, Universidad Nacional de La Plata. Sí, ahí, bueno, ejercemos un poco la docencia y lo que siempre tratamos de hacer, por lo menos, era, yo en las primeras clases de grado y posgrado, cuando presento la materia, me presento ideológicamente. Ajá. Digo que yo no vengo a afiliar a la facultad, pero pienso desde un lugar. Y mis juicios de valor son desde una formación,
me presento como peronista, y porque en realidad en la facultad hay mucha hipocresía, todo el mundo opina. Bueno, esto pasa hoy también con el, digamos, en otros niveles, pero con los periodistas que pretenden objetividad, y ustedes ya con el nombre no pretenden ninguna, lo cual me agradó mucho cuando me invitaron, que nadie opina desde la objetividad. Y quien dice que es apolítico ya está mintiendo, y eso me parece peligroso. Entonces, lo que hemos tratado siempre en la facultad es generar una visión crítica del derecho, de que el positivismo sin valores no sirve, y una mirada crítica de cómo funcionan las instituciones jurídicas, ¿no? Nosotros en el primer programa, cuando inauguramos este programa, prometimos no ser objetivos. Claro, son Jamás. sinceros. Claro. Es que no podemos ser objetivos. No. Por acción o por omisión siempre valoramos y tomamos decisiones. No, me parecía oportuno lo de Homero en cuanto a la toma de posición, y esto me parece que es una de las virtudes de esta etapa, ¿no? Sí. Que el proceso que estamos viviendo me parece que ha, no te diría imposibilitado, pero ya se hace más difícil plantarse en un lugar de una supuesta neutralidad o una objetividad. Me parece que este proceso ha tenido una de sus virtudes, me parece que es esa, es lo que hablábamos. Sí, además es haber tomado posición. En todos los procesos históricos vos tenés gente que está en un lado, gente que está en otro, y eso es confrontación, y eso es lo que le molestó tanto a los medios y a lo que se conoce como el sistema instalado o el establishment, que hubiera confrontación a ellos, y es lógico porque vos discutís intereses. Cuando decimos hay que distribuir riqueza, ¿cuándo en la historia un rico repartió la torta? Salvo estos ejemplos casi novedosos y naif de gente que tiene cientos de millones de dólares que dice cóbreme más impuestos. Bueno, pues ya tiene cientos de millones de dólares, que le quiten 5 o 6. Ahora, cuando vos le querés discutir a un tipo en realidad mejorar salarios, mejorar redistribución, se planta, y ya lo vimos con la mesa de enlace, que saboteó al país cuando le tocaron sus intereses que hacían a un grupo clave del sistema sojero argentino. Tal cual. Homero, y hablabas un poquito de todo tu actividad, tu desarrollo en la universidad, y esto lo hablábamos, uno de nuestros invitados fue Gustavo Oliva, y lo hablábamos con Gustavo. Te toca una formación y un trabajo importante en una universidad que está bastante en deuda, ¿no?, con el campo popular. Sí, en realidad yo creo, digamos, si bien uno celebra el tema de la autonomía, entre autonomía y autismo, a veces hay un límite que no hay que equivocarse, porque la autonomía te lleva a veces a un sistema corporativo, al sistema científico, que se piensa a sí mismo, prioriza sus necesidades y no tiene en cuenta la realidad del país, y ahora está en revisión un poco, haciendo más hincapié en investigación con sentido social, con sentido inclusivo, cambiar algunas temáticas del CONICET y el tema de la extensión. Pero yo recuerdo un caso que me tocó en la gestión, cuando estábamos organizando el inventario de glaciares. Fuimos al IANIGLA, que era el organismo que iba a inventariar y fijar la metodología del inventario, y me dicen, no, pero no podemos tener gente tiempo completo porque perderían su carrera al CONICET. ¿Cómo es esto? Entonces, esto es un poco lo que yo digo de los sistemas científicos autistas, y esto me parece que hay que irrumpir en las universidades planteándole las prioridades desde los ejecutivos, que de alguna manera han sido elegidos por el pueblo, y que parte de esto se revean sus programas de investigación, de extensión, y la revisión de los programas de estudio, que son programas en muchos casos obsoletos. Entonces no se corresponden con la realidad. Y además hay otro tema que me parece central, y esto es una cosa que yo también se lo digo a los chicos de la facultad. Los que tienen el privilegio de estar en el sistema universitario, alguien le financia su estadía, y los que le financian son paradojalmente los que jamás van a acceder, porque lo pagan con el IVA. Entonces yo digo, miren, como alguien que no está acá me está pagando a mí, le están pagando la estadía a ustedes, que normalmente es más prolongada que la media, lo menos que podemos hacer es devolver solidarmente con conocimiento y seriedad. Entonces, esto me parece que el sistema científico tiene que valorar, y además este gobierno le ha dado una inyección enorme a todas las universidades, a todo el sistema científico, y hay que devolverlo rápidamente en acciones territoriales de verificación empírica por la sociedad, que la universidad y los institutos de CONICET y el sistema científico, por suerte tenemos un ministerio, devuelven con creces la inversión que se ha hecho en ellos. Y
completamente de acuerdo y es muy esclarecedor, pero inclusive desde lo político, nosotros hablábamos con todo el respeto que figuras como Evo Morales nos merecen a todos y un poco es de los líderes latinoamericanos. Esta universidad no le ha dado el doctorado honoris causa ni a Néstor ni a Cristina, siendo los dos presidentes. Bueno, están pensando en eso, ahora un poco tarde, pero lo que pasa es que en realidad es un reducto que precisamente por su disociación con la realidad se transforma en un lugar bastante gorila, ¿no? Claro. Y bastante poco propenso a que el pueblo irrumpa y les guste o no, el pueblo es centralmente peronista. Entonces, estas cosas cuesta y bueno, hay que debatirlas adentro de la universidad y adentro de las facultades. Claro, yo quería llevarlo a la conversación porque es una de las cosas que a mí me duele sin haber tenido, mejor dicho, me voy a retractar, habiendo tenido la posibilidad de estudiar y haber elegido no hacerlo, uno también como platense siente como suya la universidad, ¿no? Claro. Formadora. Además es una de las universidades más importantes del país, de un enorme prestigio latinoamericano, el líder en Latinoamérica. Entonces, creo que, bueno, afortunadamente me parece que hay un proceso de revisión y de apertura en estas últimas gestiones que permiten, además, porque también hay alguna participación peronista en la conducción actual, que va permitiendo estas cosas como y actos de apertura, como cuando Comunicación premió a Chávez, que fue un acto muy lindo. Sí, y bueno, son las cátedras del pensamiento nacional, las cátedras libres y demás, me parece son elementos interesantes. Florencia de Santoro. Sí, muy buen discurso, Florencia. En aquel aquel día allá en el bosque. Por acá cerca. Sí, asistimos. Yo hice la cobertura y bueno, y fuimos con Sergio. Hicimos un poco la cobertura de ese acto. Homero, en otra etapa ya viene tu capacitación, tu máster en el exterior y un trabajo importantísimo tuyo en todo lo que es referido al medio ambiente. En una primera etapa, asesorando. Comentarnos un poquito. Sí, en realidad nosotros, digamos, como medio kirchneristas históricos, pues estábamos en lo que se llamó la corriente, que era la primera expresión del kirchnerismo nacional, e integramos los equipos político-técnicos de campaña, ahí nos afincamos un poco en la Comisión de Ambiente y a partir de esa comisión, con Cuyu Petru, que es uno de Ayacucho pero radicado en La Plata, y yo fuimos subsecretarios con Amaya, después vino Sabino, de 2003 al 2006. Bueno, y ahí de alguna manera empezamos a formar lo que era un poco una visión política de lo ambiental, que después vino Piccolotti, bueno, fue una etapa donde la visión, yo creo, de Alberto Fernández privilegió el ONGismo ambiental, que me parece un error. Y después, bueno, nosotros volvimos 2 años a la gestión para dar una idea y un poco plantear un poco los nuevos paradigmas del ambiente, que por un lado el ambiente hay que verlo como un factor que sintetiza producción, respeto a la naturaleza, generación de empleo e inclusión en un momento cultural e histórico dado, pues esto es variable en el tiempo. Y ese es el paradigma del siglo XXI para lo ambiental. Y por otro lado también, ¿quiénes son los actores de cualquier cambio ambiental? Que es el sector público, las empresas, los trabajadores, que esto los peronistas lo tenemos claro, porque siempre pareció que lo ambiental lo resolvían las entidades de la sociedad civil. Organizaciones libres del pueblo, diríamos en lenguaje peronista. Claro. A eso te quería referir, pero me parece que lo vas a tocar al ONGismo ambiental, una versión más reducida, reductora, digamos. Sí, entonces, vuelvo un poco. Entonces, vos tenés el sector público, nación, provincia, municipios alineados, las empresas, que son las que impactan en mayor medida, los trabajadores son claves para resolver el tema, entonces nosotros generamos un sistema de trabajo y ambiente, la sociedad civil, donde el ambientalismo militante es una pequeñísima expresión de la sociedad civil, el sistema científico es clave para dar valor agregado a la gestión, y nosotros como usuarios o consumidores, porque nosotros tenemos una capacidad de incidir en el ambiente en nuestras decisiones diarias. Y el tema del ONGismo ambiental, primero yo critico cuando decís ONG,
es no gubernamental, entonces ya confronta desde el nombre. Claro. Y nada bueno si vos lo definís desde la negativa. Esto por un lado. Por otro lado, son hijas del modelo de consenso Washington, porque crecieron en los 90, cuando el Estado lo implosionaba el neoliberalismo. Alguien tenía que hacer algunas cosas con la plata que venía del exterior, y lo hacían las ONG. Entonces fueron funcionales a un modelo que llevó al país a la catástrofe. Y después no pueden saber más que el sector científico, que el Estado. Y por otro lado, algunas de las grandes en Argentina son financiadas por las empresas, tienen realmente sus vínculos de financiamiento, de relaciones públicas, están con las empresas. O por ejemplo, yo con Greenpeace tengo una diferencia ideológica sustancial, porque es la multinacional de la sociedad civil. Claro. Fue fundada en Inglaterra. Cuando uno mira digamos, el imperio que no ha dejado de ser imperio, ellos siempre se oponen a todo, nunca dicen qué hay que hacer. Claro. Entonces entran en un facilismo, es no, pero no te dicen ni sí, a qué, ni cómo. Entonces, y además tienen un sistema de escenografías muy hábiles para recaudar, porque ellos nunca se quedan en el territorio duro, difícil del interior del país, a lo que llamaríamos la Argentina profunda. Claro. Ellos van a hacer una conferencia de prensa en el lugar, con gran habilidad mediática y escenográfica, y se vuelven a Buenos Aires. Y después dicen, porque para pertenecer a Greenpeace tenés que tener tarjeta de débito o de crédito, porque les tenés que pagar una cuota. ¿No? Pertenecer tiene sus privilegios, no hay pobres en Greenpeace. Claro. Está bueno. Y lamentablemente alguna gente de la cultura adhiere a un discurso verde facilista, claro, promocionándolo, y realmente yo creo que son muy negativos. Para mí es la izquierda de la derecha, porque no te construyen. Yo en 5 años de funcionario público nunca, solamente una vez me pidieron una audiencia. Lo demás fueron escenografías de la onda de CQC, viste, mediática, claro, de dejarte un símbolo, claro, pero nunca construir un proceso de solución a una controversia ambiental. Claro. Bueno, recordemos a la audiencia que el doctor Homero Bibiloni fue subsecretario de Estado en Medio Ambiente en los años 2003, entraste con el gobierno de Néstor. Al 2006, y después con Cristina. Al 2006, y después secretario, secretario de Estado. Un lujo enorme haber sido funcionario de Néstor y de Cristina, un orgullo además. Quería remarcarlo, porque digo, no sé cuántos platenses pueden tener, ¿no? Aparte yo destacaría en un momento... 2008-2010 un momento crítico para el gobierno, no debe haber sido pasamos fácil. Ahí la claro, transición, claro. Y lo que tratamos de hacer era el tema de bosques nativos, haberlo implementado, haber ordenado un proyecto de consenso, que en eso habíamos trabajado con FIMUS de glaciares, haber puesto en marcha la autoridad Cuenca del Matanza Riachuelo, haber apoyado a Cancillería en el conflicto con el hermano país de Uruguay por el tema Bosnia. Hoy Argentina ya está dentro de la planta y comienza el monitoreo de la planta. Así que bueno, lo que fueron los grandes ejes del mandato otorgado, creo que lo cumplimos. Homero, y ya acercándonos un poco aceleradamente al presente, después de todo este interesante desarrollo que hiciste de todas tus actividades, viene una etapa en donde ya vos haces un trabajo que ya mira a la región, mira a La Plata. Sí, hoy en realidad desde lo local hay que tener una visión regional, porque claro, no solamente por escala, sino por complementación, porque es la misma visión, podríamos decir, que de supervivencia que se tiene a nivel latinoamericano. Si nosotros tenemos que pensar en un Mercosur fuerte, un Mercosur ampliado y un UNASUR, y lo mismo desde los municipios tenemos que pensar que La Plata, digamos, es hermana de los municipios de Berisso y Ensenada, de manera más próxima, de Bransen, Magdalena y Punta de Indio, y tenemos que pensar las realidades y el futuro que viene como complementación e integración regional, donde todos crezcamos de la mejor manera posible, por coordinación y complementación, ¿no? Lamentablemente esto no se ha dado. La Plata lamentablemente estuvo siempre una visión muy elitista y muy aislada. Si yo soy La Plata, bueno, y ustedes, claro, creo que ha sido un error de la gestión anterior, digamos, a la intendencia, y de la gestión actual, que tuvo la oportunidad de construir un buen regionalismo y siempre optó por una suerte de priorización de la ciudad por la ciudad misma, y eso creo que es una mirada de corto plazo
y una visión bastante pobre de lo que es el futuro de los escenarios de gestión pública. Que se me ocurre, en algún punto tiene algún contacto con lo que marcaste, a pesar de diferencias, con lo que marcaste en la universidad, ¿no? También, por lo que decís, es una visión también muy de la ciudad, desconociendo que formas parte de una región. Yo creo que en realidad fue una visión mezquina de la política en el 2009. No hay que olvidarse que Néstor y Cristina estuvieron visitando La Plata antes del 2009. Sí. 4 veces vinieron. Y sin embargo se optó por un modelo mezquino cuando se especulaba que el kirchnerismo estaba terminado, que la crispación, que la agresión permanente y sistemática, se especuló con que el kirchnerismo se caía y el vecinalismo de centro-derecha crecía. Tal cual. Y se optó por un modelo egoísta que sigue no reconociendo eso, lo vemos ahora en la propaganda política, sigue siendo un modelo personalista y no un modelo de alineación, y no un sistema de alineación a un modelo donde todos ganan, y acá es un sistema mezquino donde gano yo solo, si gano, porque esto está por verse hoy. Está bien. Claro. Es muy interesante porque es una de las preocupaciones que nosotros como militantes, como platenses tenemos. Y hoy, bueno, por eso nuestro candidato, el candidato de Cristina en La Plata, Esquivo, y a vos te veo, bueno, participando activamente. Sí, indudable, porque uno como peronista es orgánico de las decisiones del conjunto y pone toda la energía en ese sistema, y porque hay una visión de la región, hay una visión de inclusión de La Plata en el esquema nacional, es decir, Perón decía, nadie se realizará en una comunidad que no se realice, y un municipio no se puede realizar si no se, si no se involucra, y cuando decimos involucrar no es para recibir un financiamiento, es para involucrarte en el modelo ideológico. Ahora, como no lo comparten, bueno, claro, estas son decisiones políticas que hay que asumir, claro, y no hay que poner fachadas de pseudo kirchnerismo por poner una foto, por el oportunismo de campaña. Entonces, no se comparte el modelo. A mí me parece que es una diferencia ideológica importante. Más cuando no podés, digamos, pasar, dar respuesta a un pasado inmediato en donde hubo actitudes sí, claro, casi de traición. Marcó, sí, absolutamente dubitativas y de declinaciones, y las boletas se cortaron. A eso me refería. Y después cuando vos ves, digamos, la campaña que se hizo, en realidad no ves ningún recuerdo de Néstor, no ves el tema de Cristina. Además, por otro lado, Cristina fue muy clara. Hay una foto con Kivo definitoria, y esas fotos son absolutamente avaladas desde la máxima conducción nacional. Entonces ahora hay una opción en estas próximas elecciones, que es el modelo nacional o un modelo vecinalista de centro. Bueno, claro, los ciudadanos de La Plata verán dónde se sienten más cómodos. Bueno, no queremos abusar más de Homero de tu tiempo. Sé que tenés un compromiso ya medio cercano a las 20 horas y queremos que vayas con el tiempo suficiente. Vamos a saludarte inclusive los tres de mi parte. Muchas gracias, y ha sido realmente un gusto tenerte, muy esclarecedor y muy amena la charla. Bueno, yo les agradezco y quedo a disposición para cualquier otro viernes. No, bueno, muy interesante. Aparte, digamos, me parece que nos aportó la visión bien concreta de la ciudad. El tema de la región me parece muy importante, porque aparte la pretensión de descolgar una ciudad de la importancia de La Plata, de todo un proceso político, Sí. digamos, no se sustenta demasiado, no pretender que todo lo que ha pasado en la ciudad y su realidad cotidiana no tiene que ver con un proceso iniciado ya en el 2003, me parece una pretensión poco fundada, ¿no? Quiero retomar algo, Homero, lo último, que me pareció que nos quedó, y tuve en algún momento, te escuchaba atentamente y tuve en algún momento por consultarte. Hubo, y es un tema álgido que sufre la región, y hubo algunas etapas en donde esto inclusive trajo conflictos entre, como decías vos, entre los partidos vecinos,
el tema de la basura. Haciendo una síntesis, muy corta, ¿qué es lo que primero ha pasado? ¿Cuál es, digamos, porque hubo hasta enfrentamientos entre partidos vecinos y un tema que no se ha tratado como debió tratarse? Sí, el primer dato es que, digamos, lo que hay que reconocer los platenses es que generamos el 80% o más de la basura de la región, por lo tal nos tenemos que hacer cargo del problema. Claro. El segundo tema es que el municipio, con un alto nivel de improvisación, lanzó un pliego. Ese pliego claramente no tenía una visión regional, era un pliego para la ciudad que le pusieron, lo salpimentaron con algunos títulos perdidos de regionalismo, pero cuando uno analizaba ese pliego se daba cuenta que no formaba parte del libreto de los autores. Hubo un proceso de selección que curiosamente terminó la misma empresa, todo después que está prestando el servicio ahora, todos los más se fueron cayendo a poco con una asociación española. Y finalmente se eludió por temor político al tema de dónde se iba a instalar la basura, los residuos, y los sistemas cuando estaban absolutamente estudiados por la Universidad Nacional de La Plata y por la Universidad Tecnológica. Es decir, lo que suele ser siempre el gran problema, ¿dónde va?, estaba estudiado científicamente para que no hubiera contaminación hidrológica, para que los vientos no fueran en contra de los lugares más poblados, que los suelos fueran impermeables, que hubiera una razonable cercanía a las vías de infraestructura de conexión. El intendente actual, muy timorato, prefirió eludir, hacer la del Tero, la del avestruz, y dejó que el tema explotara. Y lamentablemente un gran compañero como Mario Seco, a quien aprecio muchísimo, tenía el problema judicial sobre su espalda, se cargó el problema al hombro y dijo, bueno, La Plata no lo resuelve, Ensenada lo resuelve. Y puso el terreno y puso lo que hay que poner sobre la mesa, y La Plata diluyó su compromiso de capital de la provincia, el generador del residuo, tirándole el problema a los vecinos de Ensenada, cuando tenían la solución para sí estudiada científicamente. Entonces yo creo que es una nueva declinación, una nueva capitulación de dar una solución política y dejar que la resolvieran. Y acá, insisto, yo rescato lo de Mario Seco, porque lo hizo con mucha valentía y porque además tenía el conflicto judicial de Ensenada, que además solidariamente para con los platenses viene recibiendo nuestros residuos desde hace muchísimo tiempo. Bueno, ahora sí, no, era un tema que me había quedado y no quería dejarlo pasar, porque sabía que podíamos esclarecerlo por intermedio tuyo. Homero, muchas gracias. Gracias y buenas noches. Bueno. Estás escuchando Venderemos cara a nuestra derrota. Estás escuchando la 90.1 Keops FM.